Esta es la parte 2 del video del capítulo 5 del libro de Teoría Microeconómica de Walter Nicholson, el cual se llama efecto ingreso y efecto sustitución. En la parte 1 se vio la función de demanda marshalliana, sus propiedades, también se vio la variación en el ingreso, ya sea para bienes normales o para bienes inferiores, se vio la variación en el precio, que generaba un efecto sustitución y un efecto ingreso, se vio gráficamente esos efectos, la sustitución y el ingreso. Se vio la paradoja de Giffen, la derivación de curva de demanda marshalliana, la derivación de la curva de demanda compensada y por último la relación entre estas dos curvas, la compensada y la marshalliana. Ahora en esta parte 2 vamos a ver la dualidad del consumidor, la ecuación de Zlatsky, la variación compensada y el excedente del consumidor. Estos cuatro primeros checks que están viendo aquí surgen de la dualidad de la teoría del consumidor. El primer check. Para el primer check tenemos que recordar nosotros que la ecuación del gasto depende de los precios y de la utilidad dada. Pero esa ecuación del gasto yo lo puedo convertir o se puede hacer igual a los ingresos. Pero ¿cómo va a ser igual? Cuando yo reemplazo en vez de la utilidad dada por la función de utilidad indirecta. Es decir, a la ecuación del gasto, que dependía de los precios y de la utilidad dada, en vez de la utilidad dada, yo lo reemplazo por la función de utilidad indirecta, esa utilidad dada. Entonces, si hago eso, la ecuación del gasto se convierte en los ingresos. El segundo check dice que de la función de utilidad indirecta se puede convertir en la utilidad dada. ¿Cómo va a pasar esto? Cuando a la utilidad indirecta, que yo sé que depende de los precios y de los ingresos, a esos ingresos yo los cambio o los reemplazo por la ecuación del gasto. Si yo hago eso, la función de utilidad indirecta se convierte en la utilidad dada. La tercera y la cuarta son igualdades muy importantes, la cual me dice, la primera, que la demanda marshalliana, si yo tengo una demanda marshalliana que depende de los precios y de los ingresos, lo puedo convertir en una demanda compensada. ¿Cómo? Como sé que la demanda marshalliana depende de los precios y de los ingresos, en vez de los ingresos yo lo coloco en la ecuación del gasto. Y si hago eso, esa demanda marshalliana se convierte en la demanda compensada. La cuarta me dice que si yo tengo una demanda compensada que depende de los precios y de la utilidad dada, yo lo puedo convertir en una demanda marshalliana. ¿Cómo? A esa demanda compensada que depende de los precios y de la utilidad dada, yo lo reemplazo esa utilidad dada por la función de utilidad indirecta. Al hacer eso, esta demanda compensada se convierte en la demanda marshalliana. El quinto check es el lema de Shepard, el cual nos sirve para hallar una demanda compensada, pero siempre y cuando antes de eso se haya tenido la ecuación del gasto. Si yo tengo la ecuación del gasto, puedo hallar la demanda compensada, gracias al lema de Shepard, el cual me dice que de la derivada parcial de la ecuación del gasto respecto a la derivada parcial del precio del bien que yo quiero hallar, va a ser igual a la demanda compensada de ese bien al que yo he querido hallarlo. Ahora, la identidad de Roy sirve para hallar la demanda marshalliana, siempre y cuando se tenga la función de utilidad indirecta. Si yo tengo la función de utilidad indirecta, yo puedo hallar por la identidad de Roy la demanda marshalliana. Para hallarlo, a ver, sería la derivada parcial de la función de utilidad indirecta respecto al precio del bien que yo quiero hallarlo entre la derivada parcial de la función de utilidad indirecta respecto a la derivada parcial del ingreso. Todo con un signo menos. Si hago este procedimiento, me va a resultar por la identidad de Roy que voy a hallar la demanda marshalliana. La ecuación de Zlatsky. Como sabemos, por la igualdad 3, sabemos que la demanda marshalliana se puede convertir en una demanda compensada, siempre y cuando en vez de los ingresos yo coloque la ecuación del gasto. Si yo hago eso, voy a obtener de una demanda marshalliana una demanda compensada. Y eso es lo que se halla para hallar la ecuación de Zlatsky. Sería, yo tengo una demanda marshalliana que depende de los precios y de los ingresos. En vez de los ingresos yo coloco la ecuación del gasto. Si hago eso, eso es igual a la demanda compensada. ¿Ya? Pero ¿por qué hago la ecuación de Zlatsky? La ecuación de Zlatsky hago para ver qué signo tiene el efecto sustitución, el efecto ingreso y cuál es su magnitud. ¿Ya? En esta ecuación que tenemos, lo voy a hacer un poco más amplia porque estamos trabajando para dos bienes, para el bien 1 y para el bien 2. La demanda compensada dependería del precio 1, del precio 2 y de la utilidad dada. ¿Y qué sería igual?
a la demanda marshalliana, que dependería del precio 1, del precio 2 y de la ecuación del gasto. Y la ecuación del gasto depende del precio 1, del precio 2 y de la utilidad dada. Para hallarlo, la variación que sucede cuando varía el precio con la demanda marshalliana, lo derivo las dos partes respecto al precio 1. La primera sería la derivada parcial de la demanda compensada respecto a la derivada parcial del precio 1. Aquí, la segunda. Como veo, el precio 1 afecta directamente a la demanda marshalliana y también afecta el precio primero a la ecuación del gasto y luego recién la ecuación del gasto afecta a la demanda marshalliana. Entonces lo tendría que hacer por la regla de la cadena. El primero sería el que afecta directamente el precio a la demanda marshalliana. Sería simple, la derivada parcial de la demanda marshalliana respecto a la derivada parcial del precio 1, más lo que está aquí, que primero afecta el precio a la ecuación del gasto y luego esta ecuación del gasto recién afecta a la demanda marshalliana. Lo primero que tendría que hacer es la derivada parcial de la demanda marshalliana respecto a la derivada parcial de la ecuación del gasto. Multiplicamos por la regla cadena la derivada parcial de la ecuación del gasto respecto a la derivada del precio 1. Como sabemos, la ecuación del gasto sí es igual a los ingresos por la dualidad, ¿verdad? Por eso coloco todo esto que está aquí, para reemplazarlo más abajito. Ahora aquí, lo que tenemos aquí, la derivada parcial de la demanda compensada va a ser igual. Aquí también la demanda marshalliana va a ser igual. Pero como sabemos que el gasto es igual a los ingresos, lo coloco como los ingresos. Porque sé que la demanda marshalliana depende de los ingresos. Ahora aquí, más igual. Como sé que la ecuación de gasto es igual a los ingresos, lo coloco aquí. Porque sé también que la demanda marshalliana depende de los precios y de los ingresos. En vez de la ecuación del gasto, yo coloco los ingresos. ¿Ya? Ahora aquí. Aquí este signo que está aquí, por derivada parcial de la ecuación del gasto respecto a la derivada parcial de los precios. Eso es el lema de Shepard. Y yo sé que el lema de Shepard se usa para hallar una demanda compensada. Entonces todo esto que está aquí resultaría en la demanda compensada del bien 1. Pero también sé por la dualidad que si yo tengo una demanda compensada, lo puedo convertir en una demanda marshalliana, siempre y cuando a esta utilidad que está aquí dada, a esta utilidad dada, yo lo cambio, lo reemplace por la función de utilidad indirecta. Si hago eso, se va a convertir esta demanda compensada en una demanda marshalliana. Al final, lo que me quedaría sería esto. La derivada parcial de la demanda compensada respecto al precio 1, va a ser igual a la derivada parcial de la demanda marshalliana respecto al precio 1 también, más la derivada parcial de la demanda marshalliana respecto a los ingresos por la demanda marshalliana. Como yo estoy queriendo hallar qué pasa cuando varía el precio con la demanda marshalliana, entonces despejo esto que está aquí. Al despejar esto, todo lo demás, por si acá lo dejo esto pasaría a restar, y la ecuación me quedaría esto que está aquí. Y ahora hacerlo un poco más pequeño. Sería, ¿qué me quedaría? Cuando digo más pequeño es acortarlo y ya no mostrar todos sus parámetros, ¿no? Sería la demanda marshalliana del bien 1, la derivada parcial de la demanda marshalliana respecto a la derivada parcial del precio 1, que va a ser igual a la derivada parcial de la demanda compensada respecto al precio 1, menos la derivada parcial de la demanda marshalliana respecto a los ingresos por la demanda marshalliana. Y eso que nos ha salido es la ecuación de Zlatsky. El efecto total es cuando varía el precio, el efecto que va a generar en la demanda marshalliana. El efecto de sustitución es el que está aquí, que dice la derivada parcial de la demanda compensada respecto al precio. Y eso es como hicimos en la parte 1 de este video, donde la efecto de sustitución se daba cuando variaba el precio y solamente el consumidor se movía de la utilidad, no cambiaba de utilidad, se mantenía en la utilidad. Y eso sucede solamente en la demanda compensada. Aquí el efecto ingreso, que están viendo todo esto que está aquí. Y al final entonces tendríamos que el efecto total es igual al efecto sustitución menos el efecto ingreso. Pero una cosa que aquí me olvidé colocar es bien importante. Cuando se trata de bienes normales, el efecto sustitución y el efecto ingreso son positivos los dos. Se suman, al sumarse los dos sale un efecto total. En cambio, cuando se trata de bienes inferiores, el efecto sustitución sí es positivo y el efecto ingreso es negativo. ¿Ya? ¿Y de qué depende de que sea ya mayor? Eso ya se va a ver en otro video. ¿Ya? Ahora, las elasticidades de la demanda. Vamos a hacer la elasticidad precio y la elasticidad ingreso. Esta ecuación que está ya para hallar la elasticidad
Es muy fácil de recordar, creo que todos nos recordamos. Lo importante de esto es saber que hay elasticidades unitarias, de elástica e inelástica. La primera, unitaria, sería la elasticidad tiene que salir primero igual a 1. ¿Qué sucede si la elasticidad sale igual a 1? Es decir, que si yo varío el precio en un porcentaje, la variación que voy a tener en la demanda va a ser igual a ese mismo porcentaje. Eso dice la elasticidad unitaria. Ahora, la demanda elástica. Dice, si yo varío el precio en un determinado porcentaje, la demanda va a variar más que ese porcentaje en que varió el precio. Eso es lo que dice la demanda elástica. La demanda inelástica dice, si yo varío en un porcentaje el precio, la demanda va a variar en una menor proporción que lo que varió el precio. ¿Ya? El ingreso de la demanda, igual esa ecuación también todos ya la sabemos, pero aquí es importante saber los resultados. Cuando es mayor que 0, va a ser bienes normales, como explicamos también en el video en la parte 1. Igual, cuando son menores, la elasticidad es menor, va a ser bienes inferiores. ¿Pero por qué? Porque todo depende de esta derivada que está aquí, ¿no? De la derivada parcial de la demanda respecto a los ingresos. Porque sabemos que los ingresos son positivos y la cantidad que se consume es positivo. Si sabemos que esto es positivo, es un bien normal. Si sabemos que esto es negativo, es un bien inferior. Eso es lo que va a suceder. Y aquí también tenemos para bienes básicos y para bienes de lujo. Ahora, vamos a hallar la variación compensada. Como sabemos, la variación compensada es un índice para ver cuando cambian los parámetros cómo cambia el bienestar. Pero, como dicen algunos libros, no podría ser fácil hallándolo solamente con la función de utilidad indirecta, pero la función de utilidad indirecta es una utilidad y la utilidad es ordinal, y como la utilidad es ordinal puede sufrir transformaciones monótonas, y si sufre transformaciones monótonas toda tu medida de bienestar se pierde, ¿no? Por eso no se puede hacer con la función de utilidad indirecta. ¿Ya? A ver, vamos a hacer la variación compensada. Primero vamos a ver qué es la definición de variación compensada para luego volver con los datos que tenemos acá. La variación compensada es la cantidad de dinero que se le tiene que quitar o dar al individuo para que se mantenga en el mismo nivel de utilidad cuando se ha producido una reducción o aumento de precios. Es decir, tú tienes que quitarle dinero al consumidor cuando se ha reducido los precios, o tienes que darle dinero al consumidor cuando ha aumentado los precios, con el fin de que se mantenga en la misma utilidad. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar con los datos. El precio aquí, precio X0, es el precio inicial del bien X. Aquí el precio X1 es el precio final del bien X. Y vamos a suponer que el precio 1 es mayor que el precio 0. Es decir, los precios aumentan. Como los precios aumentan, se le tiene que dar al consumidor una cantidad de dinero para que se mantenga en el mismo nivel de utilidad. Ahora aquí, las ecuaciones de gasto. Como sabemos, nosotros la ecuación del gasto depende de los precios y además de la utilidad dada. Aquí esta ecuación del gasto primera sería la ecuación del gasto, dependería del precio de X0, del precio de Y y de la utilidad 0. Es la función del gasto inicial. La segunda sería la ecuación del gasto, la función del gasto, que depende del precio X1, del precio Y y de la utilidad dada. Vamos a verlo gráficamente para entenderlo mejor esto que está aquí. Partimos del punto A, en donde el consumidor está maximizando su utilidad. El consumidor tiene para elegir entre el bien X y el bien Y. Pero ¿qué pasa? Pasa que los precios aumentan. Al aumentarse el precio del bien X, aumenta el precio del bien X, o sea, del bien X, la recta presupuestaria gira para la izquierda. Gira para la izquierda. ¿Y qué pasa en ese punto entonces? Cuando gira la restricción presupuestaria a la izquierda, el consumidor va a tener que maximizar en este punto B. ¿Por qué ha pasado esto? Por el efecto sustitución y el efecto ingreso. En este punto aquí, en el punto B, estaría maximizando. Pero como nosotros queremos hallar la variación compensada, que es darle un poco de dinero cuando han aumentado los precios y que se mantenga en la misma curva de indiferencia con los precios finales, va a ser esto que está aquí. A ver, tenemos este punto que está aquí donde está maximizando. Estos son los nuevos precios finales. Lo que está en B, lo que está maximizando, son los precios finales luego del aumento del precio del bien X.
Como queremos que se mantenga la misma utilidad, le trasladamos esa restricción presupuestaria paralelamente hasta que esa tangente con la curva de diferencia inicial y ese punto donde los dos sean tangentes, la curva de diferencia y la nueva restricción presupuestal sería en el punto C. ¿Ya? Ahí el consumidor se mantendría en la misma utilidad, pero con los precios finales. Eso sería la variación compensada. ¿Cuánto dinero yo le tengo que dar para que se mantenga en la misma utilidad con los precios finales? Esa es la variación compensada. Entonces, la variación compensada, ¿qué es? La diferencia entre esto que está aquí, que no lo pude graficar bien, la ecuación del gasto con con precios finales, menos la ecuación del gasto con precios iniciales. Eso es lo que estamos viendo aquí. La variación compensada que va a ser igual a la ecuación del gasto de precios finales menos la ecuación del gasto precios iniciales. También se puede ver como la variación compensada como la ecuación del gasto precios finales menos los ingresos, porque sabemos por dualidad también que va a ser los ingresos. Ahora aquí, para hallarlo de una forma con integrales definidas, se podría hacer de esta forma, ¿no? Lo único que está variando son los precios, de precio 0 a precio 1. Y lo podríamos hallar con integrales. Y sería la integral definida desde precio 0 hasta precio 1 de la derivada parcial del gasto respecto a la derivada parcial del precio X. Todo evaluado en los precios X. Una cosa que está aquí, esto que está aquí es fácil de recordarnos. Por el lema de Shepard nosotros que sabemos que cuando hallamos la derivada parcial del gasto respecto al precio, nos va a dar la demanda compensada del bien que nosotros hemos derivado. Es decir, aquí si estamos hablando del precio de X, nos va a dar la demanda compensada del bien X. Y eso aquí está, lo que recordamos. La derivada parcial del gasto respecto a la derivada parcial del precio X es igual a la demanda compensada del bien X. Por el lema de Shepard. Entonces nosotros, cuando encontramos en nuestra ecuación, esta integral definida, la derivada parcial del gasto respecto al precio, lo podemos reemplazar por la ecuación con la demanda compensada. Y eso es lo que nos saldría aquí. La variación compensada sería igual a la integral de la demanda compensada evaluada en los precios desde precio 0 hasta el precio 1. Y gráficamente, porque sabemos que la integral es un área, podemos derivarlo de esa forma. La gráfica sería de esta forma. La demanda compensada evaluada desde el precio inicial 0 hasta el precio final 1. Toda esa área que se forma es la demanda, la variación compensada. ¿Ya? Ahora el excedente del consumidor. Vamos a ver qué es la definición del excedente del consumidor. Es la diferencia entre el precio máximo que el consumidor estaría dispuesto a pagar, que se llama precio de reserva, y el precio que realmente paga, el precio que en el mercado le cobran. Yo tengo una demanda marshalliana, y esa demanda marshalliana, el excedente del consumidor se va a dar cuando sería la integral definida de esa demanda marshalliana, evaluada en los precios, desde el precio de mercado hasta el precio máximo. Es decir, el excedente del consumidor, que es todo lo que el consumidor obtiene luego de que haya comprado una mercancía a un precio menor del que él estaba dispuesto a pagar. ¿Ya? Eso es todo en esta parte del video, pero quizá algunos temas no se hayan entendido bien. Por lo tanto, el siguiente video van a ser un poco matemático, en la cual se van a demostrar estas 4 igualdades de la dualidad del consumidor, el lema de Shepard, la identidad de Roy, todo va a ser matemáticamente, la ecuación del Lasky también va a ser matemáticamente. Y que más las ciudades no creo que lo hagamos, la variación compensada tampoco, y el excedente del consumidor sí. ¿Ya? Y si hay tiempo, lo hacemos la variación compensada también matemáticamente. Listo, esto ha sido todo el video y gracias por seguir viéndonos.